queremos darle la bienvenida a esta nueva actividad académica de la Fundación Valle de Lili. El día de hoy el Departamento Materno-Infantil tiene el placer de estar aquí acompañándolos en esta actividad del Servicio de Infectología Pediátrica. Mi nombre es Paola Marcela Pérez Camacho, pediatra, infectóloga y jefe del Departamento Materno-Infantil, y estoy acompañada el día de hoy de mis dos amigos y colegas, el doctor Mario Bustos, pediatra infectólogo, y el doctor Jaime Patiño, pediatra infectólogo, los tres infectólogos pediatras de la Fundación Valle de Lili y docentes de la Universidad de ICESI. El día de hoy queremos abordar en estos siguientes minutos un tema muy importante y de mucho impacto para la salud infantil, como es la enfermedad o la infección por neumococo. El neumococo es una bacteria que históricamente ha ocasionado mucha enfermedad y mortalidad, es decir, muertes infantiles asociadas a la infección. Antes de la época de que existieran las vacunas por neumococo, aproximadamente se producían unas 200 muertes al año en niños menores de 5 años y ocurrían alrededor de 5 millones de episodios de otitis en el mundo solo asociados a esta infección. Afortunadamente contamos el día de hoy con vacunas que han sido muy importantes para disminuir el impacto de la enfermedad por neumococo, pero aunque ha disminuido, no ha desaparecido. Por eso estamos el día de hoy en esta actividad en la que queremos contarles un poco mejor qué es el neumococo, cómo se adquiere, qué enfermedades produce, quiénes tienen más factores de riesgo para ocasionar la infección y cómo podemos prevenirla. El neumococo no solamente produce infecciones en los niños, también produce infecciones en los adultos. Entonces es muy importante, si dentro de la audiencia tenemos adultos que tienen algún tipo de enfermedades como diabetes, hipertensión, son trasplantados, están en quimioterapia, también será muy importante y valiosa la información que vamos a compartir el día de hoy. Esperamos poder contestar también las preguntas que nos hagan por la plataforma. Vamos a tener unos minutos para contestar todas sus dudas y preguntas. Nuevamente gracias y bienvenidos. Y bueno, vamos a dar inicio. Queremos entonces saber, Mario, ¿qué es el neumococo y cómo se adquiere la infección por neumococo? Bueno, buenas tardes para todos. Entonces, así como lo podemos ver en la diapositiva, siempre cuando los papás me preguntan y me hablan un poco respecto como a las infecciones respiratorias, yo planteo este escenario, y es que los niños, digamos que están rodeados, y bueno, todos nosotros estamos rodeados por muchos microorganismos, entre los cuales tenemos virus, bacterias, parásitos, hongos de forma normal. Y esos interactúan con el niño, pues digamos que de una forma tal que no le produzcan nada, que le produzcan una infección leve o que le puedan producir una infección más grave. El neumococo es una de estas infecciones que cobra mucha más importancia porque es una de las infecciones más severas, como vamos a ver, y que puede generar tanto compromiso a corto plazo como muchas secuelas posteriormente. Como se ve ahí, digamos que hay muchos serotipos, ¿sí? Inicialmente se habían descrito algunos pocos, pero cada vez conforme iba leyendo yo encontraba que si hay 90 serotipos, hay 94 serotipos, entonces puse alrededor de 100 serotipos, ¿sí? Y digamos que para todos esos no tenemos vacunas, pero cada vez aumenta la protección que la investigación y la ciencia ha generado contra ellos. ¿Cómo se adquiere? Entonces, pues hay muchas formas de transmitirlo, como muchas infecciones respiratorias, como se puede ver en la imagen. Entonces, el neumococo tiene la peculiaridad, y es que uno puede adquirirlo, ¿sí? Y puede llevarlo, puede ser portador del neumococo por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Se ha descrito que incluso hay niños que lo tienen 6 meses, ¿sí? Algunos más, algunos otros menos. Entonces, la segunda forma de contagiarse es que haya una persona que sea portadora de la bacteria y que transmita la infección aunque no esté infectado. Una tercera forma es por medio de superficies, ¿sí? Hay algunos estudios, sobre todo en murinos, que hablan de que cuando se transmitió la bacteria en algunas superficies, esta quedaba alrededor de 24 horas, incluso por un periodo de tiempo mayor. Y finalmente, los niños que están coinfectados, es decir, que tienen una infección por un virus y además una bacteria, que también pueden transmitir la enfermedad. ¿Y en dónde vemos este escenario con frecuencia? Entonces,
digamos que para nosotros no es ajena esta imagen, ¿sí? En todas las guarderías, jardines, vemos cómo esto puede presentarse con mucha frecuencia. Entonces todos nuestros niños, sobre todo cuando ingresan a la etapa escolar, van a estar muy expuestos a estos factores de riesgo. Y ahí vemos en la imagen cómo inicialmente podemos ser portadores, ¿sí? Podemos tener solamente la bacteria, podemos diseminarla, podemos hacer posteriormente síntomas y ahí también podemos transmitir la infección. En el huésped puede generar una infección que puede comprometer el oído, que puede comprometer el pulmón, pero que también puede irse a la sangre y producir una infección invasiva o producir una infección en el sistema nervioso. Entonces, de ahí que es pues, tan importante hablar de este tema. Muy bien, entonces, como bien lo ha explicado Mario, el neumococo es una bacteria con la que convivimos diariamente y los niños más aún. Como les mencioné previamente, esto no solamente ocurre en los niños, ¿no? Los adultos y especialmente los adultos mayores se convierten en portadores asintomáticos de la bacteria y también pueden terminar enfermos por una bacteria que venga transportada, por decirlo de alguna manera, por alguno de los hijos o los nietos o los bisnietos. Muy bien, ya entendiendo entonces que es una bacteria con la que los niños conviven diariamente, que la llevan en la nariz, muchas veces asintomática, y también entendemos un poco cómo puede entrar al organismo y transformarse en dejar de ser una bacteria, digamos, usual y convertirse en una bacteria que puede causar mucho daño. Quiero preguntarle a Jaime, que además pues, pertenece a una red de vigilancia de enfermedad por neumococo, no solamente en Colombia, sino en muchos países. Quisiera que Jaime nos explicara un poquito qué tanta enfermedad por neumococo tenemos en este momento, que ya tenemos vacunas, y cómo hacemos para saber realmente qué neumococo nos está enfermando a nuestros niños y qué impacto tiene eso en la práctica clínica y en la vida diaria de los niños. Bueno, muchas gracias, Paola. Sí, entonces como vemos en la diapositiva, vemos que el neumococo es la principal causa bacteriana de varias de las patologías que ya mencionó Mario: meningitis, neumonía, bacteriemia primaria, esto quiere decir infección que está solamente en el torrente sanguíneo, especialmente en los menores de 5 años de edad y también en el adulto mayor. Es importante tener en cuenta que el adulto mayor, por también el descenso normal de la inmunidad, la inmunosenescencia, puede también ser es un paciente que se convierte en de alto riesgo para enfermedad invasora por neumococo. Se ha calculado que cerca de 300.000 niños menores de 5 años de edad mueren cada año en el mundo por una enfermedad derivada del neumococo. De esos 300.000 se han calculado que 5.700 sean en las Américas, cerca de 4.600 son por neumonía, y en Colombia se calcula que este número puede estar entre 900 y 1.300 fallecimientos cada año. La vacunación, como ya lo mencionó la doctora Pérez, en América Latina y el Caribe ha reducido de forma significativa las tasas de incidencia de esta enfermedad, pasando de 2.000 a 3.500 casos por 100.000 niños menores de 5 años de edad en el periodo prevacunal a 358 casos por 100.000 niños menores de 5 años de edad en la época postvacunal, esto para datos del 2015. Entonces, como vemos, el impacto de la vacunación ha sido muy importante. Sin embargo, sigue existiendo la enfermedad neumocócica invasora y sigue siendo la causa de enfermedad bacteriana número 1, de meningitis, neumonía y bacteriemia. Si vemos representado el número de casos digamos en esta pirámide o en esta pirámide, vemos que lo primero que debe existir para que haya una enfermedad por neumococo es que esté en la nasofaringe en estado de portador. Si no está en el estado de portador, pues no puede haber enfermedad. Luego de que este estado de portador está presente, podemos tener diferentes cuadros clínicos. Ahí vemos de mayor número los casos de otitis media, el menor número los casos de neumonía, y la cúspide de esa pirámide son los casos de enfermedad invasora, que son las enfermedades más graves que pueden llevar a morbimortalidad, que son cuáles, las que ya hemos mencionado:
meningitis, bacteremia y neumonía que se transmite por la sangre o neumonía bacterémica. Eso en conjunto es lo que denominamos enfermedad neumocócica invasiva. Las otras causas, los otros casos, neumonía y otitis media, lo llamamos enfermedad neumocócica de mucosas, que son las que tienen menor severidad. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros en Colombia? Que era la otra parte de la pregunta que me hacía la doctora Pérez, la vigilancia de esta enfermedad neumocócica invasora en Colombia. Solamente estamos vigilando la cúspide. Eso lo podemos hacer en Colombia de diferentes medios, mediante lo que se reporta habitualmente al Instituto Nacional de Salud, que es básicamente los aislamientos de los meningitis, y solamente tenemos datos epidemiológicos macro. Hay una vigilancia que se hace centinela, que se hace en un solo hospital en Colombia, que es el Hospital de la Misericordia, que es un convenio que tienen junto con la Organización Panamericana de la Salud para hacer vigilancia activa y prospectiva de casos de neumonía y de meningitis. Y ahí de allí se toman todos los datos clínicos y de laboratorio. Y la otra vigilancia, que es la que hacemos basada en redes, a la cual pertenecemos nosotros, la Fundación Valle de Lili, que es la Red Neumocolombia, que hace una vigilancia activa, multicéntrica y que toma datos clínicos y de laboratorio. Aquí están, digamos, todas las instituciones que hacen parte de la Red Neumocolombia, que es una iniciativa de la Asociación Colombiana de Infectología junto con la Sociedad Colombiana de Pediatría, y está en 4 grandes ciudades de nuestro país, y en Cali estamos nosotros como una de las 4 sedes o 4 centros de atención en esta ciudad. Nosotros lo que hacemos en la red es tomar la información de estos aislamientos. Aquí les traigo los datos hasta 2021, que fueron 740 aislamientos de enfermedad invasora por neumococo. De ellos, solamente tenemos datos de cuál serotipo es, porque ya mencionó el doctor Mario que son más de 100 serotipos, aproximadamente 100 serotipos, pero hacer esta serotipificación no es nada fácil. Se necesita enviar la muestra del cultivo al Instituto Nacional de Salud, que es el único centro en el país que hace este tipo de estudios, y se tienen datos de susceptibilidad para antibióticos en cerca del 87%. Vemos como la letalidad, quiere decir esto, la mortalidad debida a una enfermedad por neumococo es del 11%, 11.5%. Aquí vemos en este cuadro cómo la letalidad es mayor en los menores de 2 años, y ustedes ven todo lo que está en círculo rojo, son los menores de 2 años, tanto para neumonía como para meningitis, como para las combinaciones de neumonía y meningitis y para bacteriemia. Y lo otro importante de anotar es que el principal diagnóstico que nosotros vemos ahí es neumonía. Son 473 casos de todo el total de casos que ha habido reportados de los 740. Y vemos cómo pues la mortalidad especialmente está dada también en neumonía, 10 de los 21 casos totales de letalidad. Aquí vemos la distribución por grupo de edad y por género, y vemos cómo los menores de 2 años son cerca de 2/3 partes de todos los niños que mueren por neumococo, y no hay ninguna predilección por género, pues es igual tanto para niñas como para niños. Y ya entrando un poquito más en detalle acerca de cómo se han distribuido anualmente estos aislamientos de neumococo, en esta gráfica vemos cómo la vacunación que se ha venido implementando en nuestro país a partir del año 2012 ha mostrado unos cambios en las tendencias de cuáles son los serotipos de neumococo que están circulando como causales de enfermedad invasora. Y vemos en la línea azul cómo los casos de enfermedad invasora por los serotipos que están incluidos en la vacuna que se empezó a usar en ese año, que fue la vacuna que cubre 10 de esos serotipos, empezó a caer notablemente. Sin embargo, ha habido unos serotipos que no están incluidos en esa vacuna 10 valente que empezaron a emerger, y siendo así tal el gran aumento de estos números de casos que finalmente en el año 2022 pues se dio el cambio del esquema de vacunación en Colombia. Vemos acá como las incidencias de meningitis que están representadas en las barras azules también empezó a bajar desde la introducción de la vacuna
10-valente a partir del año 2012, sin embargo hubo un estancamiento en el número de nuevos casos y hubo en el año 2019 un aumento significativo de los mismos. Ustedes ven que en el año 2020-2021 bajó la incidencia, pero creemos que también puede ser en parte por todo lo que nos ocurrió en pandemia, la restricción de los niños a la asistencia a las guarderías, a los colegios, más también puede que haya subregistro, porque en esa época, digamos, el énfasis principal que se dio en el ministerio fue atender la pandemia por COVID. Y la letalidad, como ustedes ven, también ha tenido un comportamiento mucho más alto en los primeros años que están ahí reportados, 2017-2018, y luego ha disminuido. Sin embargo, pues lo que nos quiere decir es que nosotros debemos seguir haciendo una vigilancia permanente. Si vemos ya datos puntuales de neumonía y neumonía complicada, datos de Bogotá 2019, vemos como también desde la introducción de la vacunación contra neumococo en el año 2012, también vemos un descenso en la incidencia de neumonía, que ustedes ven en la gráfica de la izquierda. Sin embargo, también hubo un repunte especialmente en los menores de 5 años de edad, y cuando veamos los datos de neumonía complicada es llamativo como, a pesar de que se está vacunando, a pesar de que tenemos coberturas vacunales adecuadas, las neumonías complicadas por neumococo han venido en aumento, y esto relacionado con el recambio de serotipos que ya les mencioné previamente, que no estaban incluidos en la vacuna 10-valente. Por otro lado, otro punto muy importante de tener en cuenta es qué tan sensible o resistente es el aislamiento del neumococo a los antibióticos que nosotros tenemos disponibles para su tratamiento. Cuando yo era estudiante, a mí me enseñaron que el neumococo se manejaba muy fácilmente con penicilina cristalina o con amoxicilina y no era necesario usar antibióticos de amplio espectro. Y ustedes ven acá cómo esto en los línea A y línea C, en el gráfico A y gráfico C, vemos como al principio todo lo que está en azul quiere decir que es sensible, quiere decir que a la penicilina no había ningún dato de resistencia, tanto en los aislamientos meningios que están acá en el gráfico A como en el gráfico C era muy poca la resistencia. Sin embargo, ustedes van viendo cómo al paso del tiempo cada vez la línea roja en el gráfico A, vemos como esa barra roja identifica los aislamientos que son resistentes a penicilina y cómo este número era cada vez más significativo. Tanto así que pues la recomendación es que no se puede usar penicilina para tratar una meningitis por neumococo. Y si vemos también en aislamientos que no son meningios, por ejemplo las neumonías, por ejemplo las bacteremias, también teníamos una disminución en la susceptibilidad a la penicilina a lo largo del tiempo y aparición de cada vez más resistencia, lo cual hacía que la probabilidad de éxito terapéutico con el uso de antibióticos como penicilina disminuía notablemente, y eso hacía que los tratamientos antibióticos para este tipo de enfermedades fueran cada vez más costosos y puede que por mucho más tiempo. Si vamos a usar otros antibióticos que también tenemos disponibles en los hospitales, como la ceftriaxona, también vemos ese mismo comportamiento. Al inicio digamos, de la vigilancia no había ningún dato de resistencia y fue apareciendo con el paso del tiempo, tanto para aislamientos meningios como para aislamientos no meningios, que es lo que está expresado en las gráficas B y D. Muy bien, muchas gracias Jaime por esa explicación. Como ya se ha ido mencionando pues en el transcurso de esta conversación, el neumococo no es un neumococo, es una familia de bacterias muy extensa, como bien mencionó Mario, más de 100, y cada miembro de esa familia se llama serotipo, para que no nos perdamos un poquito en la información. Cada uno de esos serotipos o de esos miembros de la familia tienen la potencialidad de hacer daño, de producir una enfermedad que puede ser desde muy leve hasta muy grave. Y con el tiempo, con la red de vigilancia de neumococo, que ha sido muy importante, porque así nos hemos podido dar cuenta realmente cuál es la realidad en cuanto a enfermedad por neumococo. Hay algunas enfermedades, por ejemplo la otitis,
la principal bacteria es el neumococo, pero no en todas las otitis uno puede saber qué tipo de bacteria es exactamente, porque pues no a todos los niños con otitis, y los que nos están escuchando seguramente que tienen en casa algún niño que le dio infección en el oído, pues no hay que tomar ninguna muestra para saber qué tipo de bacteria es, pero damos algo que se llama antibióticos empíricos, cubriendo la mayoría de las bacterias o las principales bacterias que ocasionan esas otitis. Sin embargo, si hay enfermedades, como bien Jaime mencionó, cuando la bacteria está en la sangre, cuando la bacteria está en el pulmón y hay líquido en el pulmón y se puede sacar, o cuando hay una meningitis y se toma una muestra del líquido, del líquido cefalorraquídeo, podemos saber qué tipo de bacteria es y ponerle nombre y apellido a ese neumococo. Sabemos entonces que el neumococo ha ido, el tipo o los serotipos de neumococo han ido cambiando y han ido aumentando algunos que no están adecuadamente cubiertos por las vacunas que hasta el momento tenemos. Entonces es como un resumen para ir como bien todos en el mismo camino de la información. Y bueno, como mencionamos, esta no es una enfermedad solo de niños, en adultos está muy claro que hay factores de riesgo, como les mencioné previamente, los pacientes que están en tratamiento oncológico, los que reciben esteroides, que tienen enfermedades reumatológicas y reciben algún tipo de medicamentos biológicos, que así se le conocen, los pacientes con diabetes, con hipertensión, pacientes que tengan algún implante coclear. En adultos es muy claro que estos son factores de riesgo para tener enfermedades por neumococo, y el neumococo es la principal causa de neumonías en los adultos, pero también puede producir infecciones en la sangre y también puede producir infecciones meningias o meningitis en los adultos. En los niños, ¿qué factores de riesgo existen para tener más posibilidad de tener infecciones por neumococo, Mario, o que esas infecciones por neumococo puedan ser más graves? Eso, así como en adultos, está claro en niños. ¿Qué factores de riesgo tenemos que tener en cuenta? Sí, y para hablar un poco de eso, yo quisiera como nuevamente llevarnos a ese escenario en el que se ve como la interacción entre el sistema inmunológico, ¿sí?, y la bacteria. Y esta bacteria es peculiar porque tiene una cápsula, ¿sí?, que lo protege y que evita que el sistema inmunológico pueda, digamos, comérselo, fagocitarlo, como lo haría con otras bacterias. Entonces, eso hace que esta bacteria sea diferente y requiere un sistema inmune preparado, un sistema inmune fuerte, un sistema competente para poder hacer la eliminación. Entonces, todo lo que haga que falle ese proceso de eliminación va a constituir un factor de riesgo. Y lo que usualmente pasa es que llegan las bacterias o llegan los virus a la vía respiratoria, y entonces hay muchas barreras que evitan que eso llegue hasta la parte inferior, hablando específicamente del pulmón. Y entonces tenemos todas las barreras mucosas, todos los cilios, unas vellosidades a nivel del árbol respiratorio que evitan que eso pueda ir hasta abajo, pero también la producción de moco para poder expulsarlo, el mecanismo compensatorio de la tos y, bueno, después una serie de defensas que también nos van a ayudar a eliminar esa bacteria. Cada vez que falla alguna cosa de estas, pues el niño va a tener un poco más de riesgo. Entonces empezamos a hablar, por ejemplo, algunos niños que tienen más infecciones virales. Cada vez más sabemos que el neumococo, hay algunos virus que predisponen a la infección por esta bacteria, como es el caso de la influenza, como podemos ver en la imagen, o también ya se empieza a hablar de sincitial, incluso de algunos otros virus, que la infección viral predispone a infecciones bacterianas. Pero entonces, si el niño tiene una alteración en el movimiento de los cilios que favorece la expulsión del moco, si el niño tiene alguna alteración neurológica que afecta que tenga el reflejo de la tos normal, si el niño tiene una enfermedad de base del pulmón que no permite eliminar de forma adecuada esta bacteria, pues van a ser niños que tienen mayores factores de riesgo. También hablábamos que hay algunas células que fagocitan o se comen estas bacterias, ¿sí?, y estas células van a estar alteradas en algunas enfermedades, ¿sí? Entonces, niños con enfermedades hepáticas, niños con enfermedades renales, niños que requieren tratamientos inmunosupresores, también van a tener factores de riesgo para que estas defensas no puedan cumplir todas las funciones de eliminación, y por lo tanto, entonces, esta bacteria, este neumococo, que normalmente estaba acá en la nariz, va a estar en la capacidad de bajar, producir una inflamación a nivel pulmonar o pasar incluso el torrente sanguíneo, producir meningitis, osteomielitis o pues las alteraciones que ahí hablábamos.
Entonces creo que más o menos así podríamos como abordar los diferentes factores de riesgo que están en la diapositiva y que pues en general se pueden resumir así. Sí, muy bien, muchas gracias. En general, pues cualquier paciente que tenga alteración de sus defensas y que tenga enfermedades crónicas, como bien ya Mario lo mencionó. Bueno, pero aquí les hemos mostrado como el panorama, qué es el neumococo, qué enfermedades produce, qué complicaciones tienen esta infección, que además de esto que les mencionamos, qué otras complicaciones asociadas pueden estar presentes cuando hay una infección por neumococo. Bueno, y pues digamos que como hemos hablado, como el neumococo tiene un compromiso tan variado, como podemos ver en la imagen, todos los sistemas que comprometen pueden generar enfermedad aguda, que es una cosa que nos preocupa mucho porque genera mucha morbilidad, una estancia hospitalaria prolongada, estancia en UCI, incluso mortalidad, como vamos a ver. Pero otra cosa que a veces, digamos que no cuantificamos tanto son todas las secuelas, porque todas estas secuelas tienen un gran impacto en el desarrollo de los niños, en todo lo que tiene que hacer la familia para poder tener un chiquito que tiene todas estas secuelas que van a ir desde secuelas a nivel del sistema nervioso, entonces problemas neurológicos del desarrollo, problemas escolares, problemas auditivos, enfermedades pulmonares crónicas, cardíacas crónicas, alteraciones osteomusculares también con secuelas y con muchas limitaciones. Entonces, pues es una enfermedad que tiene un gran impacto tanto en la enfermedad aguda y en la hospitalización como posteriormente en las secuelas que deja. Pero si queremos hablar como de mortalidad, entonces en la gráfica se puede ver como las principales causas de mortalidad en menores de 5 años y vemos cómo las infecciones respiratorias, pese a todos los avances, continúan siendo una de las más importantes y cómo en menores de 5 años y más pues en niños más pequeños, estas infecciones tanto virales como bacterianas cobran mucha importancia. Entonces aquí en la diapositiva se ve cómo el neumococo es una de las bacterias más importantes y que está asociada a mayor mortalidad y es por eso pues, que es muy importante que hablemos de esto, que toda la gente esté consciente de que existe esta bacteria, de que existen estrategias de prevención y que cosas tan sencillas como evitar el hacinamiento, evitar la exposición al humo, evitar fumar, pueden ayudar a evitar y a disminuir el riesgo que tienen estos niños. Sí, muy bien. Y bueno, Mario ha tocado un punto muy importante y es la prevención. Ya les mostramos el riesgo, la posibilidad de muerte que tiene un niño si se infecta gravemente por neumococo. ¿Qué herramientas tenemos a la mano? Y bueno, un punto muy importante en el que queremos hacer énfasis en la vacunación. Los infectólogos pediatras somos convencidos de que las vacunas son una herramienta, un arma muy importante que tenemos para defender no solo a los niños chiquitos, sino a los adolescentes, a los adultos y a los adultos mayores contra muchas enfermedades. Las vacunas y el agua potable es lo que más vidas ha salvado en la humanidad en el transcurso del tiempo. Y tenemos afortunadamente en este siglo la oportunidad de tener vacunas contra neumococo que son claramente efectivas y seguras. ¿Qué podemos decir, Jaime, de las vacunas de neumococo? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Para qué han servido? Pues ya lo había mencionado al inicio, han disminuido notablemente la incidencia de casos de neumonía y casos de mortalidad por neumococo. Y hay que saber que frente a neumococo hay, digamos, dos grandes tipos de vacunas. Unas que se hacen a partir de el polisacárido de la cápsula, que ya mencionó el doctor Mario al inicio, que es aquella envoltura que cubre a la bacteria, que le da, digamos, las propiedades de invadir y de, por otro lado, evadir la respuesta inmunológica. Y hay otras vacunas que estas iniciales, las polisacáridas, son muy efectivas a partir de los 2 años de edad, no antes de esa edad, porque en esa edad todavía la inmunidad
del niño no le da la capacidad para tener un efecto protector a largo plazo. Es por eso que en los menores de 2 años se utilizan lo que llamamos las vacunas conjugadas, que lo que hace es que además del polisacárido se conjuga ese polisacárido con una proteína, y vemos aquí en 3 vacunas que han estado disponibles desde el año 2000, la vacuna 7 valente, que ya actualmente ya no existe, la vacuna 10 valente y la vacuna 13 valente. Como ven, los datos que yo les mostré en la presentación tienen relación con el reemplazo de serotipos que ha ocurrido cuando uno usa una u otra vacuna. Siempre ha ocurrido el reemplazo de serotipos. ¿Qué quiere decir reemplazo de serotipos? Que los que están incluidos en la vacuna van a disminuir y van a emerger otros que no están incluidos en la vacuna. Es por ello que se han ideado nuevas vacunas. Aquí tenemos otro ejemplo de vacunas conjugadas que ya están aprobadas. La que está inicialmente PCV10, que se echa en la India, que como ustedes ven no cubre todos los serotipos de la anterior o de la 13 o de la 10. La de 15 valencias y la de 20 valencias, que estas dos últimas sí incluyen todo lo que tiene la vacuna 13 valente conjugada. Y hay otra vacuna que está en estudio que incluye 21 serotipos, y varios de estos que no están incluidos, aquí están referenciados, digamos la numeración, en ninguna de las vacunas previas. ¿Por qué? Porque seguramente va a llegar el momento en que por epidemiología van a emerger estos nuevos serotipos. Muy bien, sí, creo que la vacunación contra neumococo ha demostrado históricamente en el paso de los años que es efectiva y es segura. Ya tenemos aquí varias preguntas con relación a vacunación. Entonces tenemos 2 tipos de vacunas, las que usamos en menores de 2 años, las que se pueden usar en mayores de 2 años. Es una vacuna efectiva para disminuir la posibilidad de enfermedad invasora por neumococo y la mortalidad por neumococo, que es muy triste, pero nosotros todas las semanas tenemos pacientes en la unidad de cuidado intensivo con neumonías complicadas y por bacterias en la sangre que se llaman bacteremias, y eventualmente por meningitis. Afortunadamente es lo menos frecuente, pero cuando hay un niño con meningitis pues es muy triste porque es una enfermedad o una infección que en su mayoría puede ser evitable por medio de la vacunación. Aquí, antes de empezar como a adentrarnos un poquito en las preguntas, que creo que ya muchas las hemos ido respondiendo, queríamos contarles que teniendo en cuenta esta efectividad de las vacunas y la necesidad sentida que hay de una vacuna cada vez más completa contra todos esos serotipos del neumococo, la Fundación Valle de Lili, a través de su centro de investigaciones, que probablemente muchas personas no sepan, en la Fundación Valle de Lili, Hospital Universitario, desde el año 1997 hay un centro de investigaciones clínicas en donde llevamos investigación en muchos sentidos, en donde participamos los médicos de la fundación, que son sus médicos tratantes probablemente en la consulta, participamos estudiantes, participamos pues un grupo muy amplio de personas que hacemos investigación clínica. ¿Y qué es eso, investigación clínica? La investigación clínica se hace con el fin de responder preguntas o de llenar vacíos en el conocimiento médico que sean requeridos y que se pueden buscar esas respuestas por medio de los estudios. Y casi que todo lo que nosotros utilizamos y hacemos en medicina el día de hoy, desde formular una acetaminofén hasta la cirugía más complicada, ha tenido que pasar previamente por un estudio clínico que ha permitido demostrar que ese medicamento, ese procedimiento, ese dispositivo sirve para X o Y cosa, en qué dosis se tiene que utilizar, cómo se debe aplicar. Ha surgido a raíz de estudios clínicos que han avalado su uso. Entonces, esa es la razón por la que la Fundación Valle de Lili y Hospital Universitario tiene un centro de investigaciones clínicas, y esa es la razón por la cual muchos de los médicos de la fundación, por no decir que la gran mayoría, participamos en investigación clínica. Entonces, en este momento estamos llevando a cabo varios estudios. Uno de ellos se está llevando a cabo
con un estudio de vacuna contra neumococo, 21 serotipos, que fue el que Jaime bien les mencionó al final. Y el objetivo es tratar de responder algunas preguntas con respecto a vacunación en pacientes de alto riesgo, como ya mencionamos, con esta vacuna que estamos convencidos es segura y efectiva para disminuir riesgo de complicaciones. Y si hay, digamos, preguntas alrededor del estudio clínico, nos gustaría que nos las hicieran para poder contestarlas en este momento. Y digamos que si quedan preguntas, se pueden comunicar al Centro de Investigaciones Clínicas, que ahora les dejamos pues como los datos para que puedan aclarar todas las dudas. No se queden nunca con preguntas con respecto a vacunación, porque a veces la educación la reciben de ciertas plataformas, de personas que no están completamente enteradas, que no tienen la suficiencia académica y quedan vacíos en la información. Digo, yo no me vacuno porque es que mi vecina me dijo que pasó esto. No, si hay dudas en vacunación, contéstela, hágansela a personal idóneo. Aquí en la Fundación estamos disponibles los 3 infectólogos pediatras, tenemos pediatras expertos en vacunación también, porque pueden estar poniendo en riesgo la salud y la vida, diciendo no a una vacuna que puede tener mucho impacto en la salud de los niños, los adolescentes y los adultos. Aquí dentro de las preguntas nos dicen cuáles son los grupos de niños que tienen mayor riesgo. Creo que ya lo mencionamos. No sé si quieres hacer énfasis nuevamente, Mario, en 2 o 3 situaciones. Bueno, pues digamos que vemos con mucha frecuencia pacientes con enfermedades respiratorias, ¿sí? Entre esos los niños asmáticos que llegan con mucha frecuencia a la consulta de pediatría, y pues son niños que van a hacer complicaciones asociadas justo a eso, a una infección respiratoria. Entonces creo que ese es uno de los grupos en los que se podría beneficiar mucho de la vacunación contra neumococo. Y hay otros grupos, por ejemplo, los pacientes con inmunosupresión, como hablábamos, todos aquellos que reciban medicamentos que generan alguna alteración en su sistema inmunológico, se van a beneficiar de complementar su sistema inmunológico para que pueda tener una mejor respuesta en el momento en que se exponga a la infección y pues no tenga todos esos eventos tan tristes que pues, nosotros desafortunadamente vemos en la clínica. Sí, muy bien. Y hay una pregunta muy interesante, Jaime, de pronto Mario ya lo tocó. ¿Existen otras medidas preventivas, además de las vacunas, para el neumococo? Sí, claro, o sea, pues una buena nutrición, sí, o sea, tener una calidad de vida, una seguridad alimentaria, que el niño esté bien nutrido es súper importante, no solamente para prevenir el neumococo, sino cualquier otra enfermedad. Como vimos, esto es un espectro de manifestaciones, hay niños que son asintomáticos, hay niños que tienen síntomas leves, otros más severos, y en esto, digamos, la parte nutricional es muy importante. Todo lo que hemos aprendido respecto a la pandemia, con respecto específicamente, por ejemplo, las normas de etiqueta de la tos, el lavado de las manos, el uso de alcohol glicerinado, todo eso son herramientas que nos han servido no solamente para disminuir los casos de COVID, sino también ustedes vieron los datos epidemiológicos, cómo hubo un impacto importante en otras enfermedades respiratorias diferentes al COVID. Entonces, claro que sí, tenemos muchas otras herramientas que no necesariamente tienen que ver con la vacunación, que nos ayudan a disminuir la incidencia de todas las enfermedades infecciosas, incluyendo el neumococo. Sí, muy bien, muy importante. Y propagando nuevamente el uso del tapabocas, ¿no? Eso no es solamente la moda por el COVID, sino que si el niño mayor de 2 años o el adolescente o el adulto tiene una infección respiratoria, lo ideal es que no esté por ahí tosiéndole a la gente encima, porque entonces vamos a tener más infecciones respiratorias, más ausencias escolares, más ausencias laborales y pues posiblemente otras complicaciones bacterianas asociadas a las infecciones virales, como ya también lo mencionamos. Y bueno, Mario lo mencionaste, el humo del cigarrillo es bien importante, ¿no? Para los niños es un factor de riesgo para las infecciones respiratorias, entonces pues deberíamos abolir cualquier clase de humos, incluyendo el vapeo,
que se ha vuelto ahora como tan de moda y creemos que no hace daño y hace mucho daño, mucho impacto en las infecciones respiratorias, especialmente en los niños pequeños. Entonces, medidas adicionales, ya bien mencionadas, una vida saludable, hacer deporte y ejercicio al aire libre también es muy importante, una adecuada hidratación para todos, no solo para enfermedad neumococo, para prevenir enfermedad por neumococo específicamente, creo que la vacunación sería como la respuesta de todos, pero para prevenir en general todas las infecciones respiratorias, pues es lo que ya les acabamos de mencionar. ¿Qué medidas de apoyo se pueden tomar para aliviar los síntomas de las infecciones por neumococo y cómo se diferencian las infecciones por neumococo de otras infecciones respiratorias? Pues ese es el desafío que tenemos a diario en la práctica. Y yo creo que por eso es muy, muy importante lo que estamos hablando, porque cuando uno tiene un niño que está bien vacunado, uno puede pues tener una mayor seguridad que posiblemente lo que le está produciendo el cuadro no sea una bacteria, sino probablemente o es otra bacteria que de pronto puede ser menos agresiva o es una infección viral como en la mayoría de los casos. Entonces no es tan fácil diferenciarlo clínicamente, porque digamos que usualmente se piensa, no, la bacteria tiene un cuadro más severo, pero vemos también virus que presentan manifestaciones muy severas, entonces yo creo que no es tan sencillo, pero pues la vacunación nos ayuda mucho. Sí, es muy difícil. En general, la mayoría de las infecciones respiratorias en los niños menores de 5 años son asociadas a virus y no necesitan ningún antibiótico. Y eso también es importante porque, como bien Jaime lo mencionó, cada vez las bacterias son más resistentes a los antibióticos y en mucha medida es porque a veces hay sobreuso de antibióticos que no se necesitan. Sabemos que hay angustia porque el niño está enfermo, porque tiene fiebre, porque tiene mocos y háganle algo diferente a darle acetaminofén e hidratación, pero el tratamiento de la mayoría de las infecciones respiratorias que tienen sus niños hoy es hidratación, abundantes líquidos, reposo en la casa, higiene nasal y manejo de la fiebre con acetaminofén. Ya el niño que presenta una infección más larga, fiebre de difícil manejo desde el primer día, una fiebre alta, difícil manejo desde el primer día, es una alerta. Y pues otros, si esta fiebre persiste por más de 48 horas, la idea es que los examine su médico tratante, vengan donde el pediatra, donde el infectólogo y revisemos si hay alguna posibilidad de que haya una sobreinfección bacteriana. Y si su niño tiene un diagnóstico de otitis, de sinusitis o de neumonía, la principal bacteria es el neumococo. Existen complicaciones asociadas a las infecciones por neumococo. Ya las mencionaste, pero de pronto como unas palabras cortas para que quede como muy claro el mensaje. Sí, entonces cuando tenemos neumococo podemos ver un gran número de enfermedades de mucosas, como quiere decir esto, otitis media, sinusitis o neumonía, o un grupo de enfermedades que son mucho más agresivas, que son la minoría, pero que llevan a mayor morbilidad e incluso mortalidad, que son la meningitis, o sea, la infección del sistema nervioso central, la bacteriemia, quiere decir esto, la presencia de bacterias en sangre, eso se demuestra mediante unos hemocultivos, o sea, muestras de sangre en medios de cultivo en la que crece esta bacteria, y las neumonías que se transmiten por este medio, a través de la sangre. Esas son, digamos, las tres causas o tres patologías más severas que puede causar un neumococo y que puede llevar a una mortalidad que ya lo habíamos mencionado, oscila un poco más del 10%. Muy bien, aquí hay varias preguntas como relacionadas a la vacuna. Pues como ya mencionamos, hay dos tipos de vacunas, las que se usan en niños se llaman vacunas conjugadas y hay una que se llama de polisacáridos. Ninguna de estas dos recetas de vacunas o la composición de ninguna de estas dos está hecha con base en bacterias vivas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso hace que sean vacunas muy seguras. Y aquí hay una pregunta de si la puedo aplicar en pacientes oncológicos. No solo se puede, sino que se debe. Esta es una vacuna obligatoria para todos los niños que tengan anemia de células falciformes, como ya mencionamos, asma, los que tengan cardiopatías, enfermedades del hígado crónicas, enfermedades del riñón crónicas. Es obligatorio tenerla.
y pues hay momentos en que los niños están recién trasplantados o recién iniciando la quimioterapia en que preferimos no vacunarlo, no porque la vacuna le vaya a hacer daño, sino porque no va a servir, porque su sistema inmunológico está muy debilitado. Entonces, digamos que ahí escogemos cuál es el mejor momento para aplicar la vacuna, pero casi que esta vacuna no tiene ninguna contraindicación. La única contraindicación para aplicar las vacunas de neumococo es que el niño en algún momento hubiera tenido una reacción anafiláctica, que quiere decir una alergia grave, que hubiera terminado en urgencias después de la aplicación de alguna vacuna de neumococo, y eso casi que no lo hemos visto. Yo no he visto el primer paciente con una anafilaxia por vacuna contra neumococo. Y hay una pregunta muy importante en la que podemos hacer como énfasis, Mario, es ¿cuándo se ponen las vacunas de neumococo? Y yo añadiría, bueno, y si ya mi hijo tiene las vacunas de neumococo, ¿le puedo seguir poniendo vacunas contra neumococo? Sí, entonces, pues digamos que como es una infección tan importante, incluso pues, es de interés público y entonces hay un interés para poder organizar un sistema de vacunación que cubra la gran mayoría de la población. Es por eso que el sistema de vacunación pone la vacuna a los 2 meses, a los 4 meses y un refuerzo posteriormente al año. Como veíamos, pues esta vacuna es muy buena y tiene una muy buena respuesta y cubre ese serotipo que hablaba el doctor, que digamos que antes estaba ahí descubierto con la vacunación anterior, pero aún así se puede reforzar y se puede hacer aún un esquema mejor, ¿sí? En otros países se utiliza el esquema 3+1, que es 2 meses, 4 meses, 6 meses y 1 año, que en la medida de lo posible se puede complementar y posteriormente se puede reforzar con una vacuna de polisacáridos, que también era la que se mencionaba, que es la que cubre 23 serotipos. Eso es lo que, pues digamos, se puede hacer por ahora y sobre todo, pues, o sea, si bien se puede reforzar en la población general, la recomendación estricta es en todos esos pacientes de riesgo que hablábamos, que van a tener mucho más riesgo de infecciones severas y entonces en ellos es en los que sí o sí pues damos ese refuerzo con la vacuna de 23 valencias. Muy bien, entonces en este momento todos los niños que nacen en Colombia y los que han nacido del 2010 hasta este momento tienen aplicada por lo menos en su esquema, y si revisan en su esquema de vacunación deben tener aplicada una vacuna de neumococo a los 2, a los 4 y a los 12 meses, incluida en el plan ampliado de inmunizaciones de Colombia. Nos piden hacer un poquito más de claridad sobre cuál es la relación de neumococo y otitis. El neumococo sí o sí está implicado como agente etiológico número 1 en los casos de otitis media aguda por bacterias. Incluso para que haya infección por otras bacterias se requiere que el neumococo haya estado ahí presente en el oído medio. O sea, prácticamente si uno puede disminuir la probabilidad de que el neumococo cause infección por otitis, cause infección en el oído medio, lo más probable es que las otras causas bacterianas también disminuyan, ¿sí? Entonces es muy fuerte la relación entre otitis media e infección por neumococo y por ende el beneficio que tiene la vacunación contra neumococo en otitis media, además de sinusitis, además de otros casos ya los mencionados, más graves, más severos, como vuelvo y repito, meningitis, bacteriemia y neumonía complicada. Sí, muy bien. Y nos hacen una pregunta con relación a los pacientes trasplantados. Los pacientes trasplantados de cualquier órgano y de médula ósea tienen que recibir la vacuna contra neumococo al igual que otras vacunas. Lo que pasa es que, como les mencioné hace un momento, hay que escoger cuál es el mejor momento para vacunarlo, y usualmente en los primeros 3 meses después del trasplante, ya sea de un órgano sólido o de médula ósea, pues la idea es no aplicar ninguna vacuna porque el sistema inmune no está listo y no va a responder adecuadamente, entonces el paciente no va a tener después adecuados anticuerpos. Entonces, esa es la razón por la cual un paciente trasplantado no se vacuna inmediatamente, sobre todo con estas vacunas que no le van a hacer ningún daño, pero no le van a servir. Quisiera, aquí tenemos
bueno, ya que se nos está acabando el tiempo, igual por las redes sociales de la Fundación y en las plataformas pueden continuar haciendo preguntas. Si tienen alguna duda respecto al estudio clínico, adicionalmente se pueden comunicar con el correo electrónico centroinvestigaciones@fvl, como de Fundación Valle de Lili.org.co, y pues ahí podemos responder preguntas y si es necesario hacer una cita con alguno de nosotros para poder contestar personalmente las dudas o preguntas que puedan surgir. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Esperamos que toda la información haya sido muy útil. Muchas gracias, Mario y Jaime. Y bueno, cualquier duda o pregunta, quedamos muy atentos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.